nombres. Buen día. Ahora veremos dentro de nuestro recorrido por el continente americano. Ayer habíamos visto las características que tiene el Polo Norte. Hoy ingresamos con Canadá y Estados Unidos para ver las características que presenta la oferta turística de estos dos países. Vemos acá al Canadá. El mapa geográfico y que es uno de los países más extensos también en el planeta. Tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 10 veces más grande que Bolivia. Aquí podemos ver la parte de en este sector del casquete y la parte también que corresponde a las regiones geográficas más frías. Tenemos los territorios del noreste, Kawelfrid, Yukon, Nunavut, la Columbia Británica, la ciudad de Alberta, White, Manitoba, Ontario, Quebec, Ottawa, que es la capital, que la vemos acá, y la ciudad más poblada, que es Toronto. El idioma oficial es el inglés y el francés. Se estima una población de 37 millones de habitantes y la moneda es el dólar canadiense, que es un poco más baja en relación al dólar norteamericano. No nos olvidemos de que en la época de la colonia y también ya cuando entramos a finales de la colonia y las épocas de la independencia en todo este sector de Norteamérica, observamos que tanto los ingleses, en este caso los británicos, habían tomado posición de lo que hoy es Canadá, como también los franceses. Es por eso que existe una incidencia importante en el idioma francés y casi en Ottawa, casi en toda la población de Ottawa y también en Toronto se habla el francés independientemente de hablar el inglés. Uno de los principales atractivos turísticos que tiene, independientemente de esas ciudades modernas que tiene el Canadá, son las cataratas del Niágara. Y las cataratas del Niágara están, es decir, hay dos formas de ingreso, una por Estados Unidos y la otra
por Canadá porque están compartidas entre Estados Unidos y Canadá. Una de las características que cuando uno visita las cataratas del Niágara es de que se puede tomar embarcaciones de término mediano, ¿no? Que inclusive a uno le proporcionan hasta paraguas, ponchos, etcétera, porque las empiezan, inclusive se acercan bastante a la caída de aguas, las embarcaciones en la parte inferior de acá, y uno se llega a hacer, es decir, a salpicar o el, el, el impacto con el cual caen las aguas, ¿no? Hace de que se levanten una tipo neblina y como si lloviera torrencialmente. Entonces es todo un espectáculo poder llegar a las cataratas, visitar visitar este atractivo turístico natural que es uno de los más representativos, puesto que gran parte de las aguas corresponden y vienen y son tributarias de los deshielos del Polo Norte. Un costo promedio que son unos $13 canadienses. Uno se puede acercar a las cataratas para que uno pueda apreciarlas y disfrutar, ¿no?, de cerca esa magnífica creación de la naturaleza. Estas son bastante famosas porque en ellas también se han rodado muchas películas, ¿no? Y que han hecho, lógicamente, que el destino sea mucho más visitado y mucho más concurrido. Aquí tenemos una vista aérea de las cataratas y podemos ver aquí las embarcaciones cómo llegan hasta este sector, donde son salpicadas por el choque abrupto que tienen las aguas en su caída, ¿no? Y también hay sectores donde se han ubicado miradores para que los turistas puedan apreciar esta magnificencia de la naturaleza. La ciudad de Toronto es una ciudad cosmopolita, muy moderna, con grandes rascacielos, edificios, ideal para pasear bajo la completa tranquilidad de saber que es una de las ciudades más seguras del planeta. Uno puede ver a sus pobladores y visitantes caminando por las calles sin miramientos a cualquier hora del día y también del amanecer, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Todo es una tranquilidad y una seguridad absoluta. Se recomienda visitar en Toronto el City Hall, el puerto, la Torre Tower y, ¿por qué no?, asistir a un partido de hockey sobre hielo. No te arrepentirás de visitar la ciudad más grande del país, que es Toronto, con esa maravilla que tiene de infraestructura y lógicamente también con esas pistas de esquí, también esas pistas para patinar sobre hielo, que son algo fabulosas y que no solamente disfrutan los turistas, sino también los lugareños. Acá tenemos otra imagen de Toronto en la noche, casi a la entrada del sol. Y aquí vemos las aguas saltarinas con luces de diferentes colores y que también es un espectáculo en toda esa caracterización de esa trama urbana totalmente moderna. No olvidemos de que Canadá es uno de los países que tiene una de las mejores economías del mundo, ¿no?, más solventes, y además de que en Canadá también hay muy buenas opciones para los migrantes, especialmente los profesionales,
que quieran ir a trabajar, ¿no?, al Canadá, donde los salarios son muy buenos. Y uno de los sectores más beneficiados dentro de la oferta laboral que existe en el Canadá está la parte de ingeniería de minas, para los ingenieros en minas, los ingenieros petroleros, también para los profesionales en el área del turismo, de la gastronomía, porque Canadá cada vez va también apostando a poder diversificar esa su matriz productiva y no solamente ser productora de materias primas, sino también incursionar en el turismo, tomando en cuenta esas maravillas que tienen en todas las regiones, eh, sí en sectores bastante fríos cuando es el invierno, pero en el verano el clima es bastante agradable. El Gran Cañón del Nahuani fue el primer lugar en ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1978, dentro del Parque Nacional en el que se encuentra. Están además las cataratas Virginia, aguas termales sulfúricas y bosques de abetos. Si viajas solo en este es un destino ideal y parte fundamental de los lugares turísticos de Canadá. Este espacio mágico e imperdible en tu visita a Canadá te brindará la oportunidad de meditar junto con la naturaleza. Es decir, aquí vemos esta maravilla de este cañón, ¿no?, donde aquí se ha creado en sí un meandro, ¿no?, porque las aguas han estrangulado un poco el curso que tenía este recorrido, ¿no?, las han estrangulado y ahora corren generalmente por este sector y aquí se ha formado como una isla y lógicamente que por efecto de la erosión, especialmente del viento, ha quedado al centro este magnífico montículo donde realmente se puede apreciar este sector que es muy hermoso dentro de los atractivos turísticos naturales. El cementerio de los dinosaurios es una gran unidad geológica ubicado en la ciudad de Alberta, conocida mundialmente por la gran cantidad de restos fósiles y esqueletos de tortugas, cocodrilos, etcétera, que allí se encuentran. Forma parte del Parque Provincial de los Dinosaurios y fue también nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Adicionalmente, esta provincia tiene uno de los mejores hoteles resorts para esquiar con centros de esquí del mundo, para que uno pueda además poner un poco de adrenalina en el viaje y pueda conocer esas características que tiene esa mezcla del producto turístico que es natural, ¿no?, y también en la parte cultural. ¿Tienen preguntas? No, Lisa. Entonces, continuamos. Otra ciudad importante es Montreal, ¿no? Digna de ser visitada como parte de los lugares turísticos de Canadá. En gran parte de su población habla el francés, como también el inglés. Ambos idiomas. Es una de las localidades con más eventos culturales del país, ya que acoge a festivales de talla internacional, como el Jazz Mundial, el Festival Mundial del Jazz, el Festival de la Comedia, el Grand Prix de Montreal. Dentro de las ciudades, Montreal es una de las ciudades que tiene también la mayor infraestructura recreativa, ¿no?, y de espectáculos para las noches. Es decir, hay mucha diversión en la noche, discotecas, pub,
centros nocturnos, etcétera, que hacen muy agradable, es decir, poder visitar, ¿no? Compartir, y además teniendo en cuenta que es una ciudad y es un país en sí muy seguro y que uno puede estar hasta altas horas de la noche caminando sin ningún riesgo a que pueda ser asaltado. Aquí tenemos otra vista de la ciudad. Miren las características de los rascacielos, es decir, como toda ciudad moderna, ¿no? Entonces, eh, muestra esas características que a pesar de aquello, vemos nosotros los edificios en la parte del fondo, que sí son edificios totalmente modernos, pero en la parte un poco más baja hacia el río, en este caso, podemos ver estas edificaciones que corresponden lógicamente a la época de la colonia y a esas construcciones, a ese diseño arquitectónico victoriano. La ciudad de Ottawa es la capital de Canadá y es una ciudad hermosa y grande. Tiene todos los beneficios y comodidades de una metrópoli, pero es un ambiente completamente verde, rodeada de bosques. Hay mucho bosque urbano, llena de jardines con fuentes y sin exceso de edificios, lo que hace de que realmente los bosques urbanos sean grandes y la masa verde de los árboles, especialmente de esa gran variedad de coníferas que existen de pinos, es muy grande. Todas las noches en los meses de julio y agosto se realiza un espectáculo de luces y sonidos en el jardín del Parlamento. Realmente uno no puede perderse y vemos que han quedado todavía y se siguen manteniendo y conservando esas características de las construcciones que dejaron los migrantes, los colonizadores, ¿no? En ese estilo gótico muy bien definido en esta obra de construcción. Bien, ahora vamos a entrar a Estados Unidos y vamos a ver de que Estados Unidos es también uno de los países más grandes del planeta. Tiene salida al Océano Pacífico, que está acá, y en la otra orilla tenemos acá el Océano Atlántico. La capital es Washington, que está en el distrito de Columbia, y la podemos ver acá. El anterior presidente era Donald Trump, ahora tenemos un nuevo presidente, tiene una población de casi 330 millones de habitantes, ¿no? Es un país poblado y su extensión casi llega a los 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces limita al norte con el Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Está dividida en, si no me equivoco, son 52 estados, y aquí podemos ver el estado de California, el de Nevada, el de Oregón, el de Olympia, Washington, el de Montana, el de Idaho, Keywon, el Colorado, Utah, Nueva México, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Tennessee, Kentucky, Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Nueva York, Maine. Después tenemos Nueva Jersey, tenemos a Virginia,
tenemos Carolina del Norte, tenemos Carolina del Sur, es decir, es un país bastante grande y como bien todos sabemos, Estados Unidos es una de las potencias económicas más grandes. En la época de la Revolución, cuando los colonizadores toman posición de Estados Unidos, en este caso los británicos y también los españoles, entonces hay enfrentamientos entre la naciente República de Estados Unidos de México, ¿no? Entonces, en México antes tenía posesión de todo este sector. México correspondía a todo esto. Y después de la revolución y de la participación de Benito Juárez en México, se firman definitivamente los límites que dividen a Estados Unidos de Norteamérica con Estados Unidos de México, ¿no? Con México. Y la frontera es como ahora nosotros la podemos ver en este mapa político. Si vamos a ver la parte de monumentos, hay una gran variedad de monumentos en todo Estados Unidos, en todos los estados. También hay grandes museos y no debemos olvidar de que cuando llegan los británicos a Estados Unidos, eh, no encuentran ninguna civilización porque la población eh, del lugar, los lugareños, en este caso fueron denominados indios, que eran los Dakota, los indios, los navajos. Espéreme un segundito, por favor. Tengo que abastecerme con un poco de Coca-Cola, perdón. Entonces decíamos de que los pueblos, en este caso, los pueblos originarios eran de los Cherokee, los indios, entonces que los denominaron indios, ¿no? Eran principalmente nómadas, es decir, ellos se trasladaban de un lugar a otro lugar, en un lugar podían quedar 6 meses, levantaban sus tiendas, sus carpas, y que eran, es decir, recolectores de frutos, se dedicaban a la pesca, se dedicaban a la caza, estaban una temporada en un lugar y pasaban a otro lugar, ¿no? Tenían esas características del nomadismo. Utilizaban todo lo que les daba la naturaleza, inclusive las pieles de los animales les servían para su vestimenta, las pieles de los animales también les servían para en este caso, las tipo tiendas que tenían, ¿no? Que eran generalmente, tenían una forma cónica, sus tiendas donde tenían su hábitat, ¿no? Eran sus casas. Y esto ha hecho de que cuando llegan los británicos, fue muy fácil poder someter a todos estos grupos porque no eran numerosos, no habían civilizaciones consolidadas como tales, ¿no? No habían pueblos que hubieran tomado posición del territorio y hubieran creado sus ciudades, como es el caso de México, ¿no? En México tenemos un sinnúmero eh, eh, de poblaciones y culturas precolombinas, ¿no? Muchas y que han dejado inclusive como los mayas, los aztecas, los choltecas, los toltecas, los mexicanos, los anaí, los nahuas, etcétera, que han dejado vestigios
de esas civilizaciones muy grandes y que hoy nosotros podemos apreciar visitándolas, realizando las actividades turísticas. En cambio, acá no, ni en el Canadá ni en Estados Unidos. Entonces, es por eso que en Estados Unidos existen también los museos más grandes del mundo y en Estados Unidos se han acostumbrado siempre a comprar las obras de arte en todo el mundo. Y la principal subasta de obras de arte legales están justamente en Nueva York, ¿no? Aquí tenemos el Monte Rousseau en Dakota del Norte. Es un monumental conjunto escultórico tallado en una montaña de granito, de piedra granítica, que representan los primeros 150 años de la historia de Estados Unidos, plasmada en las 4 caras de los 4 primeros presidentes y más destacados de la época. Es decir, tenemos a Washington, a Jefferson, a Roosevelt y a Lincoln. Entonces, aquí vemos, esta es una cantera de piedra granítica y que han esculpido a los primeros 4 presidentes en Estados Unidos. Si nos vamos a Washington, en Washington vamos a ver la Casa Blanca, y si nosotros vemos la Casa Blanca desde el punto de vista arquitectónico, este corresponde nomás pues a un estilo arquitectónico romano, ¿no? Es decir, aquí vemos los cuerpos, el cuerpo de la construcción, las alas, aquí vemos la cúpula, etc. Debido a que es la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos, se ha convertido en uno de los más visitados lugares turísticos de Estados Unidos. Es decir, en estas salas, en esta parte están las salas por dentro, y las salas son espacios donde sesionan cada uno de los representantes que tienen los estados. Por eso que en el pasillo ponen un pedestal, ¿no? Un pedestal donde en el pasillo está flameando una bandera. Eso significa que es la bandera de un estado y que sus representantes están sesionando para la elaboración, ¿no?, de las leyes. Entonces es todo un espectáculo ver también el cambio de la guardia. El sector es muy verde, muy ajardinado, tiene hermosos jardines en todo el sector de Washington, y lógicamente que también tiene, dentro de la flora, tiene las especies caducas. En el verano es todo verde, con muchas flores, pero en invierno vemos a los árboles, especialmente a toda la familia de los álamos, totalmente desnudos, y vemos unos palos sin hojas. Es porque estamos en la época ya en el otoño o en el invierno. Acá tenemos un poco más allá, tenemos en Nueva York, que Nueva York es una de las ciudades más hermosas que existen en el planeta, y justamente por las estructura de sus rascacielos, ¿no? La estructura de sus rascacielos, sus edificios, la Torre de la Libertad, las islas, etcétera. Y nosotros vemos un paisaje muy hermoso, como es en este caso en el Central Park de Nueva York, y vemos cómo acá tenemos uno de los bosques urbanos más hermosos que puedan existir, ¿no? Aquí vemos todas las grandes edificaciones, esos grandes rascacielos, y es también una de las ciudades más habitadas de Estados Unidos, y en gran parte, la mayor parte de la economía de Estados Unidos se maneja en Nueva York, y las grandes empresas, las grandes industrias, etcétera, y también la banca norteamericana y mundial está asentada en Nueva York. Debido a sus hermosos paisajes, sus lagos artificiales, aquí podemos ver los lagos artificiales.
las pistas de hielo. Este parque se ha convertido en escenario de películas y programas de televisión, haciéndolo uno de los más atractivos lugares turísticos de todo Estados Unidos. Es decir, la ciudad de Nueva York es algo espectacular, algo maravilloso, donde se pueden hacer recorridos también por barcos en el río para poder ver la Torre de la Libertad y los demás monumentos. Otra ciudad muy hermosa es, en este caso, en el estado de Nevada, ¿no? Y son Las Vegas. Y decíamos, siempre hemos puesto como ejemplo de que Las Vegas ha sido creada exclusivamente para el turismo. Es decir, es un atractivo turístico especial. Sin duda, uno de los más visitados lugares turísticos de los Estados Unidos es la famosa ciudad del pecado. Y hay un dicho grande, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sin embargo, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ya que sabemos que la calle Neón es el punto más concurrido de la ciudad. Estas grandes infraestructuras que ustedes ven son hoteles y en la planta baja están los casinos. Todos son hoteles. Todas estas infraestructuras son los grandes hoteles, ¿no? Y como en el desierto ellos han podido crear también los lagos artificiales, toda esa parte de infraestructura es la ciudad que nunca duerme, ¿no? Inclusive han hecho réplicas, aquí tenemos una réplica de la Torre Eiffel, también tenemos una réplica de las compras de Venecia, una réplica de Venecia. Es decir, es una de las ciudades que realmente todo el tiempo tiene espectáculos. En todas estas grandes hoteles resort hay casinos, hay espectáculos, hay show, hay una grandísima variedad de comida, una gastronomía de todo el mundo, muy diversificada, ¿no? Y lógicamente que, es decir, el principal ingreso económico es el turismo, porque esta ciudad vive del turismo. Otro ícono en Estados Unidos es Disney World. Definitivamente es uno de los más divertidos y mágicos lugares turísticos de Estados Unidos. Está ubicado en Florida, el parque de atracciones número uno en Florida, pero también recuerdan visitar otros mejores parques. Entre los mejores parques tenemos dentro de Disney, Universal, etcétera. Es decir, es también un atractivo turístico especial, ¿no? Aquí lo tenemos a Disney, el creador de las tiras cómicas, el Pato Donald, el ratón Mickey, este es Minnie, ¿no? El ratón Mickey es este. Y cómo han logrado, es decir, de que de las tiras cómicas, de los cómics, pasen inclusive a que ahora esas películas que son totalmente novedosas y de ciencia ficción, Terminator, etcétera, vayan ampliándose en las visitas con nuevos recorridos en base a, lógicamente, este tipo eh, de películas. Acá tenemos el famoso Castillo de las Princesas, es decir, es toda una industria del turismo que funciona en Disney y que todo está direccionado a satisfacer las necesidades que tienen los turistas, porque el dicho es, y ellos muy bien saben de que quien va a Disney va por una sola vez, no regresa. Entonces, ese turista tiene que estar altamente satisfecho con las con la visita que se pueda realizar a cada uno de estos parques temáticos donde te venden souvenirs, donde te venden, es decir, poleras, gorras, etc.
Y lo más recomendable es hacer las reservas antes de llegar allá a los parques y comprar por internet las entradas. El costo son caras, ¿sí? Son caras. A veces para entrar a 3 parques son $120, $150, dependiendo también si es en temporada alta o si es en temporada baja. Y este no es solo un espectáculo para los niños. Los que también se divierten son las personas mayores, los papás con los hijos, ¿no? Es decir, hay grandes recorridos e inclusive dentro de Disney hay hoteles, pero es muy caro alojarse dentro de Disney. Entonces, es recomendable nomás eh, eh, ir a visitar los parques y tener que alojarse en establecimientos de hospedaje que estén próximos a, eh, a estos grandes parques temáticos. Estados Unidos tiene, como decíamos, una oferta turística muy grande. Por ejemplo, en Washington tenemos el Museo de Historia Natural, donde vemos realmente especies en estado de taxidermia, y ahora también que ella se los está haciendo en PVC, ¿no? Vemos todo tipo de animales que pueden existir en el mundo en tamaño real, es decir, que están disecados, ¿no? Entonces es el Museo de Historia Natural. También tenemos en Washington el Museo del Espacio, Museo del Aire y del Espacio, que son unos tinglados gigantes donde podemos observar nosotros parte de aviones, aviones antiguos, aviones de guerra que están colgados de los tinglados, porque los tinglados son estructuras metálicas gigantes. De ahí están colgados los aviones que participaron, muchos aviones como muestras de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, aviones espías. Después, inclusive se puede ver el dron, ¿no? Con el cual ubicaron a Bin Laden, ¿no? Hace creo que 10, 12, 14 años, 12 años. Está también como muestra. También está ahí en la cápsula del Apolo 11 y son piezas originales. Es decir, el Apolo 11 es esa parte de la nave que llegó a la Luna en los años 65, etcétera, 1975, 68. Y está como muestra ahí la nave del Apolo 11, que fue la que llegó a la Luna. Casi todos los museos que están ubicados en Washington son museos gratuitos, sin costo alguno. Entonces, uno tiene muy buenas opciones para poder visitar. También tenemos ahí el Museo de Historia, ¿no? Donde vemos obras, salas en exhibición de las pinacotecas. Después tenemos de grandes maestros pintores a nivel mundial, porque Estados Unidos siempre ha acostumbrado a comprar las obras de arte. ¿Preguntas? Ninguna, listen por mi parte. Perfecto. Por favor, he puesto en el WhatsApp aquellos que no han puesto o no han hecho, no han enviado su trabajo. Ahora voy a subir las notas, por favor. Hasta luego.